Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 para contarles que el gobierno anunció medidas para reforzar el combate contra la delincuencia en la región metropolitana. Se trata de 27 radiopatrullas, además de 174 funcionarios policiales. Para hablar de este tema y también de la solicitud de prórroga del estado de excepción acotado en la macrozona sur, nos acompaña a esta hora el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton. Está con nosotros, ahí ya lo vemos. Diputado Longton, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Oiga, partamos por lo que se aprobó en la mañana ya en la Cámara de Diputados, que fue la prórroga, ¿cierto? La extensión del estado de excepción acotado en la macrozona sur. Entendemos que todavía no se empieza a votar ni siquiera en el Senado. ¿Sabe algo usted o no? Sí, se está discutiendo en el Senado. ¿Ya? Estuve ahí hace un rato, así que están en plena discusión. Pero sí o sí tiene que votarse el día de hoy, así que yo creo que se va a aprobar, Constanza, con amplia mayoría, tal cual se aprobó acá en la Cámara. Ya, hablemos de lo que pasó en la Cámara en la mañana, porque la cantidad de votos, claro, ganó por mayoría, ¿cierto? Pero hubo 126 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones. En general, la oposición votó más a favor que el oficialismo, ¿no? Absolutamente, Constanza. Hoy día el estado de excepción se renueva principalmente por los votos de la oposición, no estando de acuerdo en el carácter de acotado y estando muy convencidos de que el estado de excepción tiene que desplegarse de manera íntegra, sin limitaciones en la macrozona sur. Sí votamos a favor porque la alternativa, Constanza, era quedarse sin estado de excepción. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener prioridad en que la zona sea por lo menos resguardada de alguna manera, siendo que lo ideal claramente es que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar no solamente en las carreteras, sino que también en los sectores aledaños, para efectos de que puedan cuidar a todas las personas y no un sector limitado de la macrozona sur. Y yo creo que principalmente por eso, Constanza, hoy día se aprobó, porque si hubiera sido amplio el estado de excepción, lo más probable es que el oficialismo hubiera votado en contra en una mayor proporción. Cuando usted dice que no están a favor del estado de excepción acotado, ¿cierto? Pero esto es como, a la luz de lo que usted ha dicho, es mejor que nada, ¿cierto? Mejor tener un estado de excepción acotado que no tener ninguno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes querrían que las Fuerzas Armadas hicieran hoy día en la macrozona sur que no están haciendo? Porque la ministra, le agrego que la ministra del Interior ha dicho que la verdad es que es una discusión, dijo ella, como que no tiene sentido. Es que yo me pregunto, Constanza, si no tiene sentido, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué lo hacen y por qué lo manifiestan de esa manera? ¿Y por qué la instrucción es esa? Porque si no tuviera sentido, la verdad es que lo más lógico y el sentido común te indica, Constanza, que esto tiene que ser de manera amplia, porque uno no puede entender de que la prioridad sea en las carreteras y las rutas, cuando finalmente lo que le estás diciendo a los violentistas y los terroristas es que vayan a los sectores aledaños, vayan a los predios, quemen camiones precisamente dentro de los predios o bien derechamente manifiesten el terror y la violencia en dichas zonas donde hoy día las Fuerzas Armadas no están desplegadas de manera íntegra como sí deberían estarlo, precisamente porque las fuerzas policiales, Constanza, necesitan un resguardo, no solamente en las rutas y las carreteras, sino en los sectores aledaños donde se produjeron hechos terribles como la muerte de Segundo Catril. Entonces, la verdad es que esa inconsistencia tiene derechamente una razón, Constanza, tiene que ver directamente con un tema ideológico, un sesgo que tiene cierto sector de la izquierda con las Fuerzas Armadas, con las policías, y eso obviamente que está repercutiendo en que en definitiva no podamos tener unas cifras mayores de disminución de la violencia en la zona. Hoy día la ministra Constanza decía que nunca han habido tantos efectivos de las Fuerzas Armadas como hubo antes en el estado de excepción del expresidente Piñera, y eso es absolutamente falso. Durante el estado de excepción, en la última... Porque durante el estado de excepción, el último estado de excepción del expresidente Piñera, había hasta el corte más de 2.000 o cerca de 2.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y resulta que hoy día la cifra que da es de 1.300. Entonces, y además tiene una razón lógica, Constanza. Si tú tienes acotado el estado de excepción solamente a las calles o rutas principales, obviamente que van a haber menos funcionarios de la Fuerza Armada que si tú hubieras desplegado a plenitud en toda la zona. Entonces, la verdad es que también se dan cifras que no son reales. Cuando la ministra dice que hay un 400% mayor cantidad de delitos violentos hace algunos meses en el estado de excepción del expresidente Piñera, eso era absolutamente falso para efectos de poder disuadir
a su sector y principalmente al país de que esa medida no era positiva. Hoy día salen reconociendo que efectivamente la medida es positiva porque disminuye o ha disminuido en más de un 40% los hechos violentos. Entonces yo me pregunto, Constanza, ¿qué pasa si es que esta medida fuera más amplia y las Fuerzas Armadas pudieran desplegarse de mejor manera para resguardar predios, para resguardar las casas, para resguardar los sectores aledaños que hoy día ven de lejos cómo las Fuerzas Armadas pasan por el lado? Ahora, diputado, también cuando se analiza digamos, de qué sirven o cuáles son las funciones que tienen que realizar las Fuerzas Armadas en un estado de excepción, también se dice que la idea es que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, estén resguardando las rutas, todas, porque el decreto de estado de excepción no dice cuáles rutas si son las principales, sino que pueden ser todas, para que también la policía y carabineros estén más dedicados a esos otros, por ejemplo, a lo que pasa en los predios o evitar un ataque en un predio y que no sean las Fuerzas Armadas las que estén dedicadas a eso, porque incluso puede eso terminar en un enfrentamiento peor. Sí, ¿Eso no le hace sentido a usted? Sí, a ver, uno lo entiende, Constanza, a mí me hace sentido, pero me hace más sentido aún que las policías tengan un acompañamiento con las Fuerzas Armadas cuando tengan que tener un enfrentamiento violento con terroristas o violentistas de la zona. Obviamente que el carácter disuasivo, Constanza, cuando estás acompañado de las Fuerzas Armadas es mayor y las fuerzas policiales siempre son escasas respecto a su número. Por lo tanto, este acompañamiento, creo yo y creemos muchos, que tiene un carácter disuasivo mayor a la hora de enfrentar actos terroristas. Y por lo demás, Constanza, tenemos un problema que no es menor. Lo que pasó con David Florido y lo que dice especialmente su padre, de que el carabinero hoy día tiene temor igualmente de poder ejercer la fuerza legítima por las consecuencias. Entonces, también tenemos fuerzas policiales que muchas veces, por la falta de apoyo político de las autoridades, principalmente de este gobierno, tienen también, se inhiben muchas veces de poder actuar principalmente por las represalias. Y eso tiene que ver también con la falta de validación que las autoridades le están dando a las policías y que tiene que ir acompañado precisamente de medidas como esta, de que no exista un prejuicio, de que no exista un juicio previo cuando las Fuerzas Armadas y Policía están bajo fuego constante en una zona muy compleja como la macrozona sur. Ya vamos a hablar del tema de carabineros en la región metropolitana, para lo que hoy día se anunciaron medidas, pero quiero preguntarle una cosa más acerca de la macrozona sur. Pese a estar en estado de excepción, acotado, como dice usted, ayer vimos que se produjeron más de 5 o 6 cortes de rutas y al parecer en forma coordinada, o al menos ocurrieron en el mismo tiempo, una de ellas en la misma ruta 5 Sur, en la principal, y hubo también quema, y esto pese a que estamos en estado de excepción. Entonces, no es tan claro, tan evidente que el estado de excepción detiene o inhibe a los que quieren atacar a alguien o hacer algún ataque como el de ayer. No, Constanza, obviamente que no va a terminar de la noche a la mañana con los hechos violentos que están ocurriendo en la zona, pero sí se ha comprobado, y los números lo dicen así, que había una disminución de ciertos tipos de delitos en la zona cuando están las Fuerzas Armadas instaladas. Obviamente que el territorio es muy grande, por lo tanto hay ciertas zonas que eventualmente pueden quedar desprotegidas, Constanza, pero cuando este gobierno dice que había una disminución del más del 40% de algunos delitos, y el gobierno anterior entregó cifras similares o parecidas, quiere decir que el estado de excepción está resultando en algunas zonas. Entonces uno se pregunta naturalmente, Constanza, ¿en qué pasa si es que este estado de excepción lo ampliamos a otras zonas donde el acotamiento no sea para rutas principales o no, sino que pudieran desplegarse en su integridad? Obviamente que el trabajo de las Fuerzas Armadas se complementa con las policías, pero yo le pregunto, las policías claramente que es un refuerzo o una ayuda que es fundamental para combatir de mejor manera lo que está pasando, y sin ninguna duda que los habitantes de la macrozona sur estarían muy de acuerdo, y así lo manifestaron en una encuesta, en que las Fuerzas Armadas estén absolutamente desplegadas, porque hay una sensación de desprotección evidente. Entonces, cuando hay un sesgo político detrás de una decisión sin ninguna razonabilidad o explicación que sea comprensible, la verdad es que eso genera una sensación de desprotección muy grande para tantas víctimas que están sufriendo en dicha zona. Pero da la impresión que políticamente no hay espacio para ampliar ese estado de excepción. De hecho, usted mismo reconoce que votaron toda la oposición, votó a favor del estado de excepción, pese a no ser el estado de excepción que la mayoría de ustedes quisiera, pero que si no, usted mismo lo dijo, estoy tomando sus palabras, si se ampliara, lo más probable es que parte del oficialismo votaría en contra. Entonces,
La verdad es que el gobierno Sí. no tiene mucha salida en esto. A ver, Constanza, yo creo que los votos estarían. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy día se votó un proyecto de resolución que hablaba de un estado de excepción amplio. Tuvo 94 votos, o cerca, si no me equivoco. Eso quiere decir que los votos están. Hay un sector más dura de la izquierda, encabezado por el Partido Comunista, y parte del Frente Amplio que no están dispuestos a avanzar en esa línea. Pero la amplia mayoría del Congreso, entre ellos la democracia cristiana, parte del socialismo democrático, están por avanzar en esta medida, más la oposición, por lo tanto los votos están. Hay un sector minoritario, que es de la extrema izquierda, que claramente tiene un complejo que se manifiesta reiteradamente y hoy día se manifestó en algunos votos a propósito del estado de excepción acotado. Claro, pero ese sector es el... Ah, se cortó, sí. ¿Nos escucha, diputado? Vamos a llamarlo de nuevo porque se cortó el retorno. Estamos conversando con el diputado Andrés Longton, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, después de que esta mañana la Cámara de Diputados se aprobara la extensión, la solicitud que hizo el gobierno para extender, para darle más tiempo para extender el estado de excepción en la macrozona sur, un estado de excepción acotado. Nos decía el diputado Longton, y también es la posición que ha tenido en general la oposición, que todos votaron a favor del estado de excepción, pese a que ellos están por un estado de excepción más amplio, completo, que no sea acotado. Lo tenemos de vuelta, diputado. Le quería preguntar, claro, usted dice, hay un sector, usted le llama la extrema izquierda, hay un sector que es el Partido Comunista y algunos del Frente Amplio que no están, ¿cierto?, por darle los votos al gobierno para un estado de excepción más amplio. Pero estamos hablando de los partidos de gobierno. Además, sabemos que la alianza de gobierno tiene dos partes y esta es la parte principal del gobierno, la que no quiere un estado de excepción más amplio y que ya regañadientes están aceptando un estado de excepción acotado. Sí, así es, a regañadientes, Constanza, tú lo has dicho muy bien. Pero la verdad es que no hay una explicación razonable, porque lo que ellos dicen que el fenómeno de lo que está pasando allá hay que atacarlo de manera integral. Claro, que no basta con tener solamente presencia militar para resolver los problemas de fondo y profundos que hay en la zona. Así es. Y nosotros entendemos eso. Yo coincido con eso. Y yo creo que gran parte de nuestro sector coincide con eso. El plan Buen Vivir, etcétera, otras medidas que están implementando en la zona. Pero para implementar esas medidas, o lo que tiene que pensar el gobierno, el plan de acción, tiene que primero resguardar la seguridad en la zona. Y claramente eso no se está cumpliendo a cabalidad. Entonces, ¿cómo vas a implementar un plan si es que la seguridad y la violencia en la zona está desbordada? Entonces, claramente que se pueden hacer las dos cosas y se pueden compatibilizar perfectamente, pero lo que no podemos es que el Estado despreocupe una labor que es esencial y es básica, que es resguardar la seguridad y la vida de las personas. Y eso no lo está haciendo. Entonces, cuando te dice que lo hace de manera acotada, no se comprende por qué lo hace así, si las cifras te están indicando que la medida está dando resultados. Si está dando resultados, ¿por qué no hacerlo de manera completa, total? Y eso claramente que tiene que ver directamente, Constanza, con un sesgo ideológico incomprensible contra las Fuerzas Armadas, contra las policías, y eso en definitiva lo único que hace es amarrar con una camisa de fuerza a las Fuerzas Armadas y lamentablemente a las víctimas dejarlas con una desprotección que podría absolutamente combatirse de buena manera teniendo un estado de excepción con todas sus letras, no con letras chicas. Diputado, vamos a la región metropolitana y al anuncio que hizo hoy día de medidas la autoridad, la ministra del Interior, para reforzar, ¿cierto?, el combate contra la delincuencia, concretamente con 27 radiopatrullas, además de 174 funcionarios policiales. ¿Es suficiente para enfrentar el problema que tenemos de delincuencia aquí en nuestra región metropolitana, digamos, en la ciudad? No es suficiente, Constanza. Obviamente que es una buena noticia tener mayor cantidad de radiopatrulla. Ahora, yo me pregunto de dónde salen esos funcionarios. De dónde los sacaron, de otras comunas, de otras regiones. Hay que ver precisamente el detalle de dicho plan, porque lo que tenemos claramente es escasez de policías, de carabineros. Entonces, claramente que tiene que haber una cierta distribución equitativa respecto a lo que está pasando en distintas comunas. Hablan de una disminución del 4% de determinados delitos, Constanza, pero no sabemos qué pasa en las otras comunas donde se implementó también este plan, donde finalmente en muchas de ellas no disminuyeron los delitos. Entonces, si bien es un avance, nosotros queremos que esto se complemente, Constanza, con un respaldo y una protección a las policías. ¿Qué significa ese respaldo a las policías? ¿Qué es lo que debiera hacer
el gobierno, la ministra del Interior, para entregar ese supuesto respaldo que supuestamente falta, digamos, jugar por sus palabras, y que lo dijo el padre, ¿cierto?, del carabinero muerto en Pedro Aguirre Cerda, lo dijo durante el velatorio, que su hijo no habría utilizado su arma de servicio porque no se sienten los carabineros hoy día respaldados a usarlas. ¿Qué es lo que tendría que hacer la autoridad? Mire, Constanza, yo creo que son dos cosas. Primero, señales claras, no solamente dichos, de que cuando los carabineros y las policías ocupan el uso legítimo de la fuerza, no va a salir una autoridad de gobierno o el presidente de la República a condenar dicho eso y apuntar con el dedo al carabinero de que lo que hizo no estuvo bien. Eso es lo primero, y eso lo hemos visto en hechos anteriores, y le pongo dos ejemplos. El caso del carabinero que fue brutalmente golpeado por jóvenes, donde lo primero que hicieron los ministros fue apuntar con el dedo al carabinero, y ese carabinero, lo más probable que si no hubiera aparecido ese video que clarificó los hechos de que estaba siendo objeto de una paliza cuando utilizó su arma... En el caso de ahí de Plaza Baquedano está hablando usted. De Plaza Baquedano. Sí. Si ese caso no hubiera salido el video, Constanza, lo más probable es que ese carabinero estuviera preso y lo hubieran dado de baja. Entonces, hay una ansiedad de este gobierno de salir a condenar o reprochar el uso de la fuerza por parte de carabineros y las policías cuando la utilizan de manera poco justa y no dejando que los procesos se inicien y ni siquiera se desarrollen y lleguen a término antes de poder decir o tomar una definición o una decisión en determinado sentido. Eso es lo primero, Constanza. Y lo segundo es ponerle urgencia a proyectos que están en el Congreso y que lamentablemente cuando eran oposición no los apoyaron, pero mira, nunca es tarde para poder rectificar sus actuaciones y concretar dichas palabras en cosas concretas, como el Estatuto de Protección de las Policías en la Comisión de Seguridad del Senado. Hoy día fuimos con varios parlamentarios a hablar con el presidente de la comisión, el senador José Miguel Insulza, para que le ponga urgencia, y eso trata varios temas, entre ellos que los carabineros puedan hacer uso de la fuerza legítima mediante un eximente de responsabilidad cuando eso ocurre, que no se apliquen penas sustitutivas de libertad cuando alguien agrede, cuando alguien atenta contra un carabinero, y otra serie de medidas que tienden a ordenar todo lo que tiene que ver con los delitos contra carabineros para efectos de poder establecer las sanciones de manera proporcional y como corresponde. Esa es una señal clara de que los dichos del presidente Boric en el funeral del Cabo Florido no se van a quedar en el aire y no se las va a llevar el viento, Constanza. Entonces ahí tenemos dos hechos fundamentales para efectos de que las policías puedan recuperar en algo esa confianza que han perdido precisamente porque tienen temor de ser objeto de represalias después por la opinión pública. Diputado, esa confianza que han perdido, que dice usted, las policías, usted reconoce que en parte es también consecuencia de errores que han cometido las mismas policías. Me refiero, por un lado, el tema de la legitimidad con casos como fue la Operación Huracán, como fue el caso Catrillanca, pero también con los excesos, con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social y que hace entonces que no sea tan fácil darle mayor confianza, legitimidad, apoyo, respaldo, llámele como usted quiera, a las policías para que actúen y usen sus armas, por ejemplo. Sí, claro, Constanza. A ver, los carabineros son personas como cualquier otra. Se van a equivocar muchas veces, van a cometer errores, muchos de ellos van a actuar de manera que no se condice con la ley, pero eso no quiere decir que vamos a tener que condenar a toda la institución y no vamos a tener que respaldarla cuando ellos constantemente están anteponiendo su vida para proteger la vida de todos nosotros, y ellos no tocan la puerta, Constanza, de nuestras casas para preguntarnos si somos de izquierda o de derecha. Nos protegen a todos por igual. Entonces lo primero que tenemos que hacer es validarlos, es respaldarlos, y una vez que se desarrollen los procesos, Constanza, si alguno de ellos termina una condena o una sanción, ahí obviamente tenemos la libertad y sobre todo el Ejecutivo y el Gobierno para salir a condenar dichos hechos. Pero si nosotros enjuiciamos previamente a las fuerzas policiales, eso claramente que te inhibe. Porque el carabinero lo que dice es muy sencillo. Yo tengo mis hijos en la casa, tengo una familia, y si yo salgo a utilizar el arma, puede ser que yo termine preso, precisamente porque me van a quitar el piso de a buenas a primeras las autoridades antes que se desarrolle un proceso previo. Y eso es tremendamente injusto y genera una sensación de desprotección que finalmente está repercutiendo en los índices de gran parte de ello puede ser que está repercutiendo en los índices de violencia y de delincuencia que estamos viendo día a día. Para terminar, diputado Longton, el exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado,
propuso que se decretara estado de excepción aquí en la región metropolitana para enfrentar la delincuencia, una idea a la que le dieron un portazo en la moneda. Pero quiero preguntarle, ¿usted está de acuerdo con esa propuesta? A ver, yo creo que le dieron un portazo primero, porque obviamente que si están decretando un estado de excepción acotado, menos van a decretar en una zona muy conflictiva y con alto índice de terrorismo, obviamente que no van a decretar un estado de excepción en la región metropolitana. Es un sentido de realidad, de lógica en razón de cómo ha actuado este gobierno. Yo creo, Constanza, que todavía estamos a tiempo para que este gobierno enmende el rumbo respecto a las señales que tiene que dar y las urgencias a dónde las tiene que poner. Por el momento me parece que es una medida que tiene que estar evaluándose, pero sí no descarto que el día de mañana, Constanza, si los niveles de delincuencia están incontrolables, como lo están ahora, pero llegamos a momentos donde claramente no hay mucho más que hacer, es una medida que claramente este gobierno va a tener que evaluar. Andrés Longton, diputado y jefe de bancada en Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Falta un minuto para las 7 de la tarde, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Noticias 24.